Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Parte 3. ¿Qué afirman las Escrituras cristianas acerca de sí mismas? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Capítulo 5. El Antiguo Testamento. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos 12:6. ¿Es la Biblia la confiable palabra de Dios, inspirada por Dios, verdadera y libre de error? Si vamos a buscar una respuesta a esta pregunta, entonces sería aconsejable consultar con la Biblia, en primer lugar, para ver lo que afirma de sí misma. De hecho, nosotros no somos los que iniciamos esta interacción con la Biblia, ya estaba allí primero. La Biblia misma formula afirmaciones para sí misma y hace declaraciones sobre nosotros, antes de que nosotros hayamos decidido comprometernos con las Escrituras. La palabra de Dios no espera a que le demos permiso para ser palabra de Dios. Si es palabra de Dios, es la palabra de Dios con o sin nosotros. Si somos incapaces de reconocer que Dios es quien está hablando, eso no es una excusa. Somos responsables desde el principio. Por lo tanto, es apropiado, en más de un sentido, que escuchemos a la Biblia con respecto a sí misma, aún antes de que formulemos la pregunta acerca de la verdad. Los hilos y el tapiz. Para que quede claro, mi acercamiento a la verdad de las Escrituras no es que estamos convencidos de que la Biblia es verdadera simplemente porque lo dice así. Al decir esto, no estoy negando que si Dios dice que su palabra es verdad, esto es una muy buena razón para creer. Nadie está en mejor posición para conocer que la palabra de Dios es realidad que el mismo Dios. Más bien, lo que voy a discutir en los capítulos 8 al 17 es que las Escrituras nos proveen de un buen fundamento para nuestra confianza en su verdad, mucho más que ser simples reivindicaciones por ser la verdad. Voy a sostener que esas afirmaciones acerca de la verdad son como los hilos de un tapiz cuya gloria divina es su autoautenticación. O, para cambiar la imagen, las pretensiones de ser la verdad de las Escrituras son las diferentes caras en el diamante del significado de la luminosa Escritura. Lo que revela su gloria divina es similar a la forma en que el Jesús humano revela su gloria divina. Así voy a argumentar en los capítulos 8 al 17. Pero las pretensiones de la verdad de las Escrituras son en verdad bellos e importantes hilos del tapiz de su significado. Por lo tanto, los capítulos 5 al 7 se dedican a ver estos hilos de la manera más clara posible. Puede ser, de hecho es mi oración, que al leer el testimonio de la Biblia, de su grandeza única y gloriosa, el lector verá no solamente una afirmación divina, sino una realidad divina. Ya hemos tenido algunos destellos del punto de vista de Jesús del Antiguo Testamento, Mateo 5, 17 y 18, y su plan para el Nuevo Testamento, Juan 14, 24 al 26 y 16, 12 al 14. Hemos visto la visión de Pablo acerca del Antiguo Testamento, 2 de Timoteo 3, 15 al 17, y su propia inspiración apostólica, 1 de Corintios 2, 13. También hemos visto la visión de Pedro sobre los escritos de Pablo, 2 de Pedro 3, 16. Pero esos eran solo destellos. Esto es, para cambiar la metáfora una vez más, un vasto panorama de la propia presentación de la veracidad y autoridad divina de la Biblia. No seremos capaces de adaptarnos a la medida de este panorama dentro de la lente de este capítulo o este libro. Es demasiado vasto. Así que en los capítulos 5 al 7, simplemente voy a abrir la lente un poco más ampliamente para que tengamos una mejor idea de la magnitud de las reivindicaciones, la fuerza y naturaleza de lo que estamos llamados a creer, y lo que se está siendo desplegado para ver ante nuestros ojos. Los escritores del Antiguo Testamento están inmersos en el drama, no fuera de él. El Antiguo Testamento nunca comenta sobre el Antiguo Testamento como una colección de escritos. Los autores eran conscientes de que Dios hablaba a través de ellos, como veremos más adelante, pero nunca se pusieron fuera del Antiguo Testamento y comentaron desde fuera de su conjunto. Pero Jesús sí lo hizo. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo. Todos los escritores del Nuevo Testamento tratan el Antiguo Testamento como el depósito de autoridad de la palabra de Dios. Pero los escritores del Antiguo Testamento en sí eran actores en el escenario del drama del Antiguo Testamento que Dios estaba componiendo y dirigiendo. Ellos nunca se pusieron fuera del drama ni comentaron acerca de su autoridad como un canon completo de las Escrituras. Así que cuando nos preguntamos cómo los escritores del Antiguo Testamento dieron testimonio de su verdad y autoridad, la respuesta no es que afirmaron la veracidad del Antiguo Testamento, de la manera en que Jesús lo hace, Mateo 5, 17 y 18, Juan 10, 35. Jesús sabía que era una colección completa de libros que ya estaban funcionando para el pueblo judío como la expresión unificada de la palabra de Dios. Sin embargo, los autores del Antiguo Testamento estaban todavía en medio del proceso de completar el Antiguo Testamento. Por lo tanto,
Lo que oímos de ellos son expresiones no sobre el Antiguo Testamento como un todo, sino más bien sobre la manera en que Dios se revela a sí mismo a ellos y a otros a través de ellos. El impacto que estas expresiones tenían era hacer que Israel se diera cuenta de que el Creador del universo les estaba hablando a través de las palabras de los hombres. En la Iglesia cristiana lo damos por hecho hasta tal punto que podemos dejar de sorprendernos por cuán extraordinario esto realmente es. Dios es tan grande que Él hace que las galaxias existan y llama a los miles de millones de estrellas por su nombre, Is, 40 horas y 26 minutos. Piense en esto, por su nombre, miles de millones de nombres, y Él no está estresado o cansado por esto, Isaías 40:28. Este Dios tan superior, infinitamente, es capaz de hablar con los seres humanos. Lo que queremos ver, al leer, es la forma en que lo hizo. Entonces podemos retroceder y preguntar cómo se llevó a cabo todo esto en el Antiguo Testamento. Así que considere conmigo algunas de las formas en que el Antiguo Testamento da testimonio de la asombrosa disposición de Dios para hablar en el lenguaje humano. Dios habla en lenguaje humano. En primer lugar, lo que hay que observar básicamente es que, a través del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, Génesis 2:16, a Malaquías, quien, en 4 cortos capítulos, usa la frase, así ha dicho, dijo Jehová de los ejércitos 21 veces, Dios habla en lenguaje humano directamente a los seres humanos. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, Génesis 12:1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Éxodo 21 y 2. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Como habla realmente Dios a los hombres nunca se explica. Es dudoso que exista una explicación que un ser humano pueda dar. Uno de los socios de esta comunicación, es decir Dios, es de tal naturaleza sobrenatural que excede nuestra capacidad de entenderlo a Él o sus caminos, Isaías 55:8, Romanos 11:33 y 34, completamente. Este misterio ha causado que muchas personas sean escépticas de que lo que el Antiguo Testamento describe realmente sea posible. Eruditos escépticos que desean aferrarse a algún tipo de autoridad de la Biblia han reducido al mínimo este tipo de transacciones verbales entre Dios y el hombre, y ponen todo el énfasis en la comunicación de Dios a través de eventos en lugar de palabras divinas. Esta resistencia a las reivindicaciones claras y penetrantes del Antiguo Testamento causó que James Barr, que no era evangélico, objetara: la comunicación verbal directa entre Dios y los hombres particulares en determinadas ocasiones es, creo, un hecho ineludible de la Biblia y del Antiguo Testamento en particular. Dios puede hablar mensajes verbales específicos que Él quiere, al hombre que Él quiera. Si persistimos en decir que la comunicación directa y específica debe asumirse en la revelación a través de eventos en la historia y a esto último se toma como la interpretación afín, voy a decir que estamos abandonando la propia representación de la Biblia, por otra cuestión en tono de disculpa que es más cómodo. Dios habla a la gente a través de personas. A lo largo de la Biblia, Dios no solo habla directamente a los seres humanos, también encarga a algunas de esas personas para que hablen a los demás sobre lo que Él ha dicho. De hecho, se trata claramente de la manera más normal de Dios para hacer que su palabra sea conocida en el mundo. El Antiguo Testamento no es un registro del trato de Dios a cada individuo como un receptor de la comunicación directa, divina y sin que otras personas estén involucradas. La forma típica de Dios para comunicarse con la mayoría de personas es a través de otras personas, sus voceros elegidos. Así, por ejemplo, Dios le dijo al profeta Natán, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo mor? Segundo de Samuel 7:5. Y Dios vino a Isaías y le dijo, ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida, Isaías 38:5, Nueva Versión Internacional. Y dice a Jeremías, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Jeremías 35:13, Nueva Versión Internacional. En todos estos casos, que son típicos, Dios no tiene la intención de comunicarse directamente con David, Ezequías y los hombres de Judá sin un profeta. Lo que quiera decirles a ellos lo hablará a través de un profeta. Por lo tanto, nos encontramos con la afirmación de que Dios habló por medio de su profeta, así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Primero de Reyes 16:12. Pero esta declaración explícita de que las palabras de Dios están pasando por medio del profeta no disminuye la esperanza de que ellas son las mismas palabras de Dios.
Cuando las palabras de Dios vienen por medio del profeta, siguen siendo las palabras de Dios. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2:7. Son las palabras de Dios, porque Dios supervisa el habla del profeta para que su boca sea como la boca de Dios. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. La gran profecía del profeta ideal que finalmente vino en la persona de Jesucristo expresa esto con más fuerza: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:18 al 20, ver también Hechos 3:22 y 23. A menudo, en los libros proféticos, esta estrecha identificación entre las palabras de Dios y las palabras del profeta significan que el profeta habla en primera persona del singular, yo, como si Dios mismo estuviera hablando allí: yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. No es de sorprenderse, por lo tanto, que la confianza en las palabras de los profetas, cuando están hablando de Dios, sea considerada como confiar en Dios mismo. Mientras ellos, los levitas, salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Crid en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; crid a sus profetas, y seréis prosperados. Segundo de Crónicas 20:20. Una consecuencia de esto es que Dios estaba trabajando para asegurar la exactitud de las palabras de sus profetas, de manera que lo que las personas entendían de ellos podría tener la veracidad como si Dios mismo les estuviera hablando directamente. Dando un paso atrás para mirar a todo el Antiguo Testamento, esta sorprendente realidad de la voz divina a través de los seres humanos se ve autorizada por la realidad dominante de lo que es. En la Reina Valera de 1960, la frase "así ha dicho Jehová" o "Jehová ha dicho" aparece 334 veces. Y la frase "dice Jehová" o "Jehová dice" ocurre 403 veces. Estos usos tan frecuentes realmente deben darnos aliento. Este libro, el Antiguo Testamento, está saturado con la afirmación explícita de que nuestro Creador, sustentador y redentor está en realidad hablando de una manera inteligible al mundo que Él ha creado. En un sentido, la comunicación inteligible de Dios con nosotros a través de otros seres humanos parece evidente, y en otro sentido, parece increíble. Parece obvio, porque Él es Dios y puede hacer lo que le plazca. Si se quiere comunicar con palabras humanas, lo hará. Pero, por otro lado, no es, después de todo, una diferencia cualitativa infinita entre Dios y la criatura de Dios. Si alguna vez hubo una gran diferencia cultural entre un traductor y un pueblo receptor, esto es, una diferencia infinita. ¿Cómo puede el Creador eterno e infinito hacerse inteligible para las mentes y corazones que son de un orden infinitamente diferente? Esto es tan misterioso como lo es la venida del mismo Dios al mundo en la persona de Jesucristo. Ambos son insondables. Y ambos son reales. Y cuando tomamos la Biblia divina humana en nuestras manos, debemos sentir un asombro similar a lo que podríamos sentir cuando tocamos la piel del Dios hombre resucitado, Jesucristo. Dios tiene el propósito de que su revelación sea escrita. Entonces nos damos cuenta de que Dios quiere que haya una forma escrita de esta revelación divina. Él le dice a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, Éxodo 17:14. Y de nuevo escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Éxodo 24:4, ver también Deuteronomio 27:3. En el resto del Antiguo Testamento, hay docenas de referencias a la ley escrita de Moisés: Primero de Reyes 2:3, Primero de Crónicas 16:40, Esdras 3:2, Nehemías 8:14, Daniel 9:13. Y Dios no solo instruyó a Moisés para que escribiera la revelación que había recibido, sino que les dio instrucciones a los profetas para que hicieran lo mismo. A Jeremías Dios le dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías 31 y 2. Estas palabras vinieron a Jeremías de parte del Señor: toma un rollo del libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Jeremías 36:2. Y del mismo modo Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. Por lo tanto, los libros proféticos comienzan regularmente con la indicación de que el libro escrito es una composición de las revelaciones del profeta de Dios.
Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, Jeremías 1:1 y 2. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, Ezequiel 1:1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, Sofonías 1:1. La suma de tu palabra es verdad. Lo que se desprende de este estudio de autocertificación del Antiguo Testamento es una cultura en Israel que se sabe confrontada por Dios por medio de su palabra totalmente autoritativa, que no llega directamente a cada individuo, sino que lo hace a través de personas elegidas por Dios y que han sido habilitadas para hablar su palabra fiable, incluso en su forma escrita. La aparición de una colección de tales escritos, el canon de la Biblia hebrea, por lo tanto, es exactamente lo que cabría esperar. Y como esta colección de escritos emerge, debería ser manejada con un cuidado extraordinario, porque no solo los escritos dicen ser la palabra de Dios, sino que también hacen una explícita y clara implicación de este hecho, es decir, su completa veracidad. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. 1 de Samuel 15:29. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos 12:6. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119:160. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Salmos 119:89 y 90. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Proverbios 35:6. Nuestras expectativas son altas. Los autores del Antiguo Testamento no hacen comentarios sobre el canon del Antiguo Testamento en su conjunto. Ellos están inmersos en el drama, no lo ven desde fuera. Pero ellos hacen afirmaciones sorprendentes acerca de que Dios habla directamente a los hombres a través de hombres. Hay una afirmación acerca de que Dios quiere que su revelación sea escrita. Y hay demandas de la veracidad de Dios sin reservas. Todo esto significa que nuestras expectativas son altas, ya que volvemos a Jesús, quien decía ser el cumplimiento del Antiguo Testamento, y nos preguntamos, ¿cuál fue su aprecio a estos escritos?